Vamos con las dos últimas conferencias. Esta última, la verdad, es de gran importancia. La va a pronunciar mi compañero Pablo Sande García, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde su constitución en 1989. Es profesor asociado de Derecho Civil en las universidades de Santiago de Compostela y de La Coruña. Licenciado y graduado en Derecho con premio extraordinario. Miembro de la Comisión Superior Autonómica para el Estudio del Derecho Civil de Galicia. Director del curso de especialización en Derecho Civil de Galicia para miembros de la carrera judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial. Presidió la comisión de expertos que elaboró uno de los dos textos de los que dispuso el Parlamento de Galicia, que aprobó la Ley de Derecho Civil de Galicia en el año 1995. Entre sus publicaciones sobre derecho civil de Galicia se encuentran las siguientes: Autonomismo o foralismo en materia de derecho civil gallego, en torno al artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de Galicia. Fijación legal de las competencias estatutarias en materia de derecho civil de Galicia y de fundaciones de interés gallego. Estudios sobre el Estatuto gallego, 1991, y comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia. Comentarios en colaboración a la compilación y leyes civiles de Galicia. Compilaciones y leyes civiles forales, editado por Aranzadi en el año 1993. El derecho civil de Galicia, una actualización imposible a la luz de la historia. En la modernización del derecho civil, Fundación Alfredo Brañas, 1994. Historia e intrahistoria de la Lei 4.1995 del Derecho Civil de Galicia. O dereito civil a súa aplicación xurisdiccional, o feito diferencial galego, dereito, Museo do Pobo Galego, año 2004. Comentarios al título preliminar de la Ley 2006, en comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia, 2 Benson, de 14 de junio, editada por Thorson Aranzadi en el año 2008. Como ven, es un currículum pleno de derecho gallego. Puedo decir que mi compañero y amigo Pablo Sande es un maestro del derecho gallego y nos va a pronunciar una conferencia que nos enriquecerá a todos. Pablo, tienes la palabra. Gratitud es la palabra que ante todo quería pronunciar y pronunciada está. Gratitud a Román García Varela, por haberme invitado a participar en estas jornadas. Siento gratitud por ello, una honda gratitud, y ojalá que en alguna medida, por escasa que sea, pueda corresponderte en los próximos minutos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Cierto profesor mío y de tantos otros, muy querido de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, nos decía a sus alumnos, avanzados los años 70, la frase es gruesa, que el comunismo le había sentado a la madre Rusia como un zapato a una vaca. La comparación resultaba devastadora, al menos estéticamente, para la experiencia soviética, que a nosotros se nos aparecía tan inapropiada y excéntrica como calzar a un bovino. No diré lo mismo respecto del sistema legitimario incorporado a la Ley de Derecho Civil de Galicia. No utilizaré la misma frase por pudor y, sobre todo, no la utilizaré porque creo que no es necesario. El legislador
cuando me refiero al legislador, naturalmente, me refiero al legislador abstracto, sin nombre ni apellidos. El legislador decía abstracto que aprobó esa ley sobre pretexto de ejercitar la potestad legislativa autonómica en orden a la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del derecho civil de Galicia, dicho en expresión constitucional y estatutaria, en realidad actuó, es mi opinión, como si del legislador estatal del Código Civil se tratase, al Código Civil, al que de facto altera severamente. Y todo ello se explica si reparamos en que el sujeto al que atiende el legislador gallego de 2006, al que ha prestado su exclusiva atención, aquel en el que ha centrado su atención, no es el sujeto sucesorio del derecho civil gallego, sino el sujeto sucesorio del Código Civil, para el que ha confeccionado, si no importado, un holgado sistema legitimario, alejado de las estrecheces con las que, según parece, lo comprimía la legislación civil estatal, pero un sistema tan distinto y tan distante de la tradición jurídica gallega. El legislador gallego de 2006 ha ignorado, o al menos no se ha percatado, de que la realidad sucesoria en Galicia ha sido y es todavía dual, civilmente dual, como dual ha sido y es la realidad jurídico-civil de Galicia. Una, la sometida al derecho civil gallego. Otra, la sometida al Código Civil y al resto de la legislación civil estatal. Y en esta es en la que en realidad ha incidido, al alto precio, eso sí, de poner en entredicho la garantía de la foralidad civil. El derecho sucesorio gallego, en su rasgo más distintivo, ni tan siquiera ha merecido ser modificado o desarrollado, ni tan siquiera conservado. Lisa y llanamente, a mi modo de ver, ha sido suprimido. Aceptado que el derecho consuetudinario no es tanto un tipo de derecho como una situación jurídica que se desenvuelve en un contexto en el que el sistema legal dominante reconoce y apoya el derecho local de las comunidades políticamente subordinadas, aceptado a su vez que el derecho consuetudinario, al igual que la comunidad campesina con la cual tan a menudo va asociado, se caracteriza por su relación con un sistema más amplio, más instruido, si se quiere, más moderno, aceptado todo ello o no, convendrá a su vez reiterar que costumbre y contexto jurídico vulgar son los puntos de entidad sobre los que se explica y construye a título, si se quiere, de canon la trayectoria del derecho civil de Galicia, y se explica antes y después del Código Civil, y se explica antes y después de la actual etapa constitucional autonómica. Convendrá reparar, siquiera sea brevemente, en esto último que he dicho. Generado consuetudinariamente, en ausencia de un poder político diverso al estatal y asociado, como decía, a la comunidad campesina, el derecho civil gallego, como conjunto variopinto de costumbres, cobra explicación y recibe amparo en un contexto jurídico vulgar. Entendiendo, claro, por contexto jurídico vulgar, un contexto más preocupado por encontrar soluciones a los problemas que por teorizar los problemas. Dos ejemplos, harto conocidos. Los montes vecinales en mano común. Hay ya una sentencia clásica a este respecto del Tribunal Supremo de los años 50, siguiendo por lo demás la sentada previamente por la extinta Audiencia Territorial de Galicia, que se refiere
al desenvolvimiento en el exclusivo campo del derecho consuetudinario de los montes vecinales, habiendo sido precisamente la jurisprudencia la que había conformado sus caracteres. La serventía y no la servidumbre de paso. La servidumbre de paso, claro, como derecho real en cosa ajena, solo es concebible en el seno de un proceso de decantación intelectual evolucionado de las categorías jurídicas. Aquí lo que tenemos básicamente es serventía. Cómo solucionar un problema similar al que encontramos por la vía de la servidumbre de paso. A través de la figura del derecho real en cosa ajena, no, sencillamente a través de la cesión de franjas de terreno por los dueños de las fincas colindantes, de tal manera que, independizado de las fincas, forman física y jurídicamente un camino. ¿Hay solución más práctica? No. Y esa imagen, o esta imagen, es la que han venido desprendiendo los textos canónicos, si se quiere, conforme a los que normativamente se configuró o intentó configurarse el derecho civil gallego ya a partir de la memoria sobre foros y compañía familiar de 1880 y hasta llegar a la compilación de 1963, la compilación del derecho civil, entonces adjetivado de especial, de 1963. Compilación que definitivamente había confirmado el revestimiento de Galicia como territorio de derecho civil especial o foral, cuya, vuelvo a incidir en ello, cuya garantía, la de la foralidad civil en expresión constitucional, es la que, introducida por el 149, 1/8, se cifra en la previsión estatutaria en orden a la competencia exclusiva para la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del derecho civil gallego. Una competencia autonómica, no lo perdamos de vista tampoco, que en el orden directamente civil gallego había propiciado, para empezar, la aprobación de una ley como la de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos, después seguida por la de arrendamientos y aparcerías rústicas históricas, después por la ley de montes vecinales, hasta culminar en la primera ley de derecho civil de Galicia, la de 1995, modificada, veremos hasta qué punto, por la de 2006. Ley esta, la que nos ocupa, en la que, pese a figurar sujetos tan atípicos respecto de la tradición jurídica gallega como el adoptado y el legitimario acreedor de un heredero que puede ser un extraño a la familia, sin embargo, a pesar de ello, todavía se sigue apelando en la de 2006, tal vez ad pompam o retóricamente, a la condición de derecho vivo nacido en los campos gallegos como emanación singular de un rico derecho agrario y a la centralidad del papel de la casa en el seno de las instituciones sucesorias. Pues bien, desfigurada en más o en menos por el último legislador, no sobrará advertir tampoco, entiendo, que el canon consuetudinario y esa prevaleciente imagen del derecho civil de Galicia, asociado a la comunidad campesina, han resistido como parámetro de la constitucionalidad de las leyes que, sobre texto de aprobarse en el ejercicio de la competencia autonómica ex 27.4, han sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional. En la primera ocasión, la sentencia 182/1992, que se pronuncia sobre aquella ley antes citada, la de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos de Galicia, pone de manifiesto que estamos en presencia de una institución dotada de identidad diferenciada, dadas las peculiaridades que ofrecen por su origen consuetudinario, los arrendamientos rústicos, por su forma predominantemente verbal, por la figura del arrendatario, en la que prima la condición de jefe de familia, después volveremos a ello, por su objeto, lugar acasarado, por su duración prácticamente indefinida en virtud del derecho de sucesión, por el intenso sentimiento dominical que tienen los arrendatarios y, en definitiva, por la imprecisión de su naturaleza jurídica tan cercana al censo emfitéutico.
La sentencia 127 de 1999 se pronuncia al respecto del recurso sobre la ley de montes vecinales en mano común. Reitera el Tribunal Constitucional, habla el Tribunal Constitucional de la especial ligazón histórica de los montes vecinales en mano común con Galicia, de la honda raigambre consuetudinaria de esa tradicional forma de propiedad de tierras en común. Por último, la sentencia del Tribunal Constitucional también 47 de 2004, de 25 de marzo, por cierto, una sentencia determinante a los efectos de poder conocer la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del recurso de casación. Ley avalada en lo sustancial por el máximo intérprete de la Constitución en la medida en que la aportación fundamental de aquella ley del año 93, esto es, que los asuntos tramitados, diríamos en expresión actual, asuntos tramitados por razón de la cuantía, recuerdo la altura de 1992, proceso central, menor cuantía, 6 millones de pesetas, no estaban sujetos a ninguna limitación precisamente cuantitativa. Lo que hizo, repito, posible que el Tribunal Superior de Justicia pudiese conocer de recursos de casación, dada precisamente la escasa entidad económica de los asuntos sometidos a casación. A partir de entonces, puede decirse que el conocimiento del recurso de casación dejó de ser un sueño de posibilidad para convertirse en una posibilidad, ¿verdad? Pues bien, en esa sentencia, en la 47/2004, el Tribunal Constitucional no puede por menos de reconocer que el carácter marcadamente consuetudinario del derecho civil de Galicia constituye una de sus peculiaridades más relevantes y que informan tal ordenamiento civil. Que las instituciones reguladas en la entonces vigente Ley del 95 se integran por relaciones jurídicas muy vinculadas al ámbito rural de Galicia y por ello a su economía esencialmente agraria, sobre la base de una propiedad de carácter minifundista. Es verdad que Galicia como territorio foral no tuvo la mayor fortuna respecto de esos textos que antes calificaba de canónicos que condujeron a la aprobación primeramente de la compilación de 1963. La memoria que citaba de López de Lago se reducía a destacar como instituciones merecedoras de ser conservadas en el contexto del que habría de ser primitivo artículo 12 del Código Civil, el foro y la compañía familiar. Pero, sin embargo, ya inmediatamente, una vez que se reanudan los trabajos de las comisiones forales a partir de finales del siglo XIX, antes de llegar al proyecto de apéndice de Derecho Civil del año 1915, ya comienza a insistirse en la necesidad de incorporar una institución central, una de las más características del derecho civil gallego, cual es la mejora de labrar y poseer, o el derecho de labrar y poseer, o la mejora de tercio y quinto, que a la altura ya del Código Civil contaba con el inconveniente que resultaba de la primitiva redacción del 1056, la dificultad de poder abonar en metálico las legítimas del hijo al que no se había adjudicado el lugar acasarado. Se ponía ya de manifiesto, repito, antes de la compilación del 63, la necesidad de completar una referencia a lo que habría de ser la mejora de labrar y poseer con otras dos instituciones, fundamentalmente con la delegación de la facultad de mejorar, para la que también existía el inconveniente del 831, la inevitabilidad de tener que formalizarse en capitulaciones matrimoniales en un territorio como el gallego, ajeno, y sobre todo un territorio gallego como el rural, ajeno a las capitulaciones matrimoniales, y claro, los inconvenientes derivados del usufructo voluntario de viudedad en el contexto del Código Civil. Los trabajos que condujeron últimamente a la aprobación de la compilación de 1963 pusieron ya el acento en la figura a la que me vengo refiriendo, la mejora o el derecho de labrar y poseer. Se decía en el anteproyecto de 1948, cuando se inicia la última parte del
proceso de la tarea compiladora, que constituye una mejora expresa o tácita que comprende la cuota que expresamente señala el testador dentro del límite establecido en el Código Civil con los tercios de mejora y libre disposición o a falta de señalamiento, las 7/15 partes de la herencia. Llegamos a la compilación de 1963. La exposición de motivos de la compilación respecto de la finalidad de esta figura, el derecho de labrar y poseer, nos dice que por lo general el alcance de la mejora tiende a conservar la casa petrucial, el lugar acasarado, que tanto costó al labrador y a sus antepasados adquirir y que desean que permanezca unido como base y soporte económico de la familia rural. Familia rural, sí, la familia que posee, claro, una estructura muy diversa de la familia no campesina del Código Civil, la que toma de ordinario, sabemos sobradamente, como patrón el Código es una familia que se constituía alrededor del matrimonio, que se disolvía cuando éste terminaba por la muerte de uno de los cónyuges, una familia en la que el fenómeno sucesorio es, sobre todo, un fenómeno de simple liquidación de un patrimonio, que ya había cumplido sus fines. Mientras que la familia rural gallega, no lo perdamos de vista, el fenómeno sucesorio no viene determinado por la muerte del causante. Descubre una estructura familiar diversa. Como, por cierto, jurisdiccionalmente hemos tenido la oportunidad de decir en más de una ocasión, en el ámbito de la familia rural suele ser ajena a la sucesión, provocada por la muerte del padre o de la madre, la idea de adquisición de bienes. Y lo que le cuadra más propiamente es la de un simple cambio de jefatura familiar, del cónyuge fallecido al cónyuge superstite, la que de jure no llega a ejercer el hijo mejorado, el entre nosotros llamado Petrucio, hasta la muerte del último de sus padres, por lo común el viudo usufructuario universal, momento en el que tendrá lugar la partición hereditaria de los bienes de ambos padres. Es más, en la familia rural, el casar para casa, el casar para la casa, ese es el exponente más claro de que ella, que tiene su asiento en el lugar acasarado, ella, la familia, no se disuelve con el matrimonio de los hijos, sino que de ordinario la continúan, asociado aún antes de su matrimonio en la explotación del lugar acasarado. Quede claro que en la compilación, a la altura de la compilación de 1963, fuera del supuesto del artículo 84 relativo a la mejora de labrar y poseer, la legítima en Galicia, el sistema legitimario en su conjunto, tiene el mismo contenido que en el Código Civil. Lo propio de la tradición jurídica gallega es la mejora. La mejora que, como creo que muy plásticamente se ha dicho en más de una ocasión, tiene más de gallega que de mejora. Quiere decirse, de algo genuino a través de las costumbres, la expresión también es ya canónica, ataviadas por los notarios del territorio con una indumentaria que antes de la compilación no podía tomarse más que del Código Civil. Mejora que es empleada por el paisano gallego en el sentido de ventaja que obtiene cualquier heredero sobre los demás, aun cuando exceda o no llegue al tercio íntegro de ese nombre en el Código Civil. Mejora que lo es, ya se llame de labrar y poseer, o no, hasta el punto de que hay amplias zonas de Galicia, de la Galicia rural, en que ese derecho no significa nada y, sin embargo, se usa la mejora con profusión.
y mejora gallega que en sus variantes usuales, variantes cuantitativas usuales, de tercio y quinto, tercio y medio o 2/3, se realizaba con una ampliación económica más allá del llamado tercio de mejora del Código Civil, mediante disposición sobre el tercio libre, que a estos efectos es también mejora, a favor del hijo mejorado, generalmente por vía de legado. Claro está que en Galicia, antes de que el artículo 84 de la compilación extendiese, y precisamente porque extendió la mejora incluso a la totalidad del tercio libre, rigió la posibilidad de mejora superior al tercio con la llamada mejora por la vieja, pola bella, o de tercio y quinto, y además con cualquier otra variante. Nada impidió instituir la mejora de 2/3 o la de tercio y medio, etc. Mejora, en fin, lo decía hace un instante, cuya finalidad está fuera de debate, y de ahí la referencia que antes efectué a la exposición de motivos de la compilación. La conservación de la Casa Petrucial. Entiéndase de una vez por todas que no solo las instituciones sucesorias gallegas, todo el conjunto institucional gallego está básicamente al servicio de la Casa, y solo el servicio de la Casa es como se explica. En este sentido, la acción de mejorar por parte del Petrucio, del mayor, comprende toda atribución del lugar acasarado, de la casa, a quien se encargará de conservarla. Y en este contexto, como también decía antes, aparece el casar para la casa como uno de los varios instrumentos para conservar el lugar acasarado, adjudicado mediante la obligación de que el mejorado, el futuro Petrucio, se establezca en él, case para la casa. Quedaban pendientes a la altura de la compilación del 63 dos piezas complementarias de la mejora, a las que antes hice referencia: el usufructo universal del cónyuge viudo y la delegación de la facultad de mejorar, que, como también dije antes, para la que la vía del artículo 831 entonces del Código Civil era letra muerta en Galicia, porque las capitulaciones matrimoniales se desconocían en la práctica. Esto ya cambia, y cambia ya definitivamente Esto cambia radicalmente cuando llegamos a la aprobación, cuando se llega a la aprobación de la Ley de Derecho Civil de Galicia, del año 1995. Ya no se estaba ante leyes especiales, específicas, sectoriales, como las que antes cité, las relativas a arrendamientos rústicos, montes vecinales, no. Estábamos ya en la línea, o estaba ya el legislador gallego en la línea de reformar y de reformar profundamente el texto compilado de 1963, y de reformarlo no de cualquier modo, de reformarlo en la línea que había avanzado una ley anterior del año 1987, por la que, a semejanza de lo sucedido en otras comunidades autónomas, se había incorporado al ordenamiento jurídico civil de Galicia el texto de la compilación Ley Estatal de 1963. Bien, esa ley de 1987, que se había limitado, como digo, en esencia, a incorporar al ordenamiento jurídico civil de Galicia la compilación de 1963, con las únicas modificaciones exigidas por la falta de armonía constitucional y estatutaria de algunos de sus preceptos, había sentado las bases para el que se consideraba conveniente desarrollo del derecho civil de Galicia, el consistente en reformar profundamente las instituciones compiladas e incorporar a la misma las instituciones que habían quedado simplemente desenvueltas al ámbito
en el ámbito del derecho consuetudinario y que, por razones que no son del caso exponer, sin embargo, no se habían plasmado en la compilación de 1963. Y expresamente se decía que ese desarrollo del derecho civil de Galicia tendría que producirse en una línea abiertamente constitucional y nítidamente autonomista. En definitiva, el modelo que había pergeñado el legislador gallego de 1987 creo que es el que a la postre acabaría constitucionalizándose por la vía de la interpretación, una vez más, del Tribunal Constitucional en la jurisprudencia inaugural al respecto dictada en sus sentencias 88 y 156 del año 1993. Es decir, garantía, como antes decía, de la foralidad civil. Garantía de la foralidad civil. No la posibilidad de que el legislador autonómico se proyecte en cualquier dirección y sobre cualquier materia. Desarrollo claro, no vinculado al contenido más o menos rígido de las compilaciones u otros textos del derecho civil propio, sino también la posibilidad de crecimiento orgánico. Pero, insisto, la historicidad de las figuras e instituciones del derecho civil propio es el punto de partida para que por la vía de la conexión de las figuras en la expresión del Tribunal Constitucional se pudiese llegar a desarrollar el derecho civil propio de que se tratase. Y esto creo que en gran medida es lo que hizo el legislador de 1995, ser extraordinariamente fiel al propio proyecto que años antes había configurado de desarrollo de su derecho civil y, por lo demás, un proyecto que encajaba, entiendo que perfectísimamente, en la interpretación del alcance de la competencia autonómica en orden a la conservación, modificación y desarrollo de un derecho civil por la vía de la interpretación del 149.1 octava. Tenemos ya usufructo voluntario de viudedad, tenemos ya, por ejemplo, a ellas me he referido antes, delegación de la facultad de mejorar en la ley de 1995. El texto legal, además, de 1995 posibilitaba, en orden a la mejora del haber y poseer, el que se pudiese constituir no solo por la vía del legado testamentariamente, sino además por la vía del pacto, del contrato. Adjudicación, la de lugar o explotación agrícola, que en los términos de determinado precepto de la ley del 95, el 130, en fin, se entiende, esto es, se presume, que implica una mejora tácita, así como que comprende el tercio y quinto, en la misma expresión que ya estaba incorporada a la compilación del 63, si bien el artículo, otro precepto de la Ley de Derecho Civil de Galicia de 1995, precisaba que comprende la totalidad del tercio de mejora y las 2/5 partes del de libre disposición. Bien, llegado a este punto, creo que se hace ya necesaria una precisión en torno al alcance cuantitativo de la mejora de tercio y quinto. La mejora gallega abarca varias alternativas, tanto de cuota como en aplicación territorial. Era, históricamente, 1/5 de la herencia y 1/3 de los otros 4/5. El quinto era de libre disposición. El quinto que procedía remotamente, algo, se habló de esto ayer, que procedía remotamente de la cuota pro anima. El tercio de mejora pertenecía a los 4/5 de legítima estricta. Poco tiempo después, aquel quinto se amplió hasta el tercio. De ahí viene la denominación, que es sobre todo una denominación popular, de mejora de tercio y quinto, aun cuando este último no fuese mejora
en su aspecto técnico-jurídico, sino asignado a título de legatario o heredero. Pues bien, como quinto de la herencia, más el tercio, este ya no de la herencia, sino de los otros 4 quintos de la misma, se explica matemáticamente su equivalencia a las 7/15 partes, o lo que es lo mismo, al 46,66% de los bienes. Bien, poco más hay que decir sobre el sistema legitimario en la ley de 1995. Insisto, en este campo ha regido siempre en Galicia el derecho común. Por cierto, aquí, dicho sea también de paso, no tan relativamente de paso, Galicia, a diferencia del caso singular de Valencia, es la única comunidad de derecho civil especial o foral en que, a diferencia de todas las demás, aun contando con normas sucesorias propias, sin embargo, su sistema legitimario fue, repito, siempre el sistema legitimario del Código Civil. ¿Cómo se puede desconocer que en Galicia, en la Galicia a la que me estoy refiriendo, tiene más o menos arraigo, más que menos, la idea de que los hijos son naturalmente herederos? ¿Por qué se piensa que desheredar a un hijo es dejarlo reducido a la legítima? ¿Por qué se parte conjuntamente la herencia del padre y de la madre sin distinción de los bienes por razón de su procedencia? ¿Cómo se puede negar la tradición popular de aceptación de las proporciones de la legítima visigótica, tal como precisamente se refleja en la norma dispositiva sobre la mejora de tercio quinto? ¿Cómo no subrayar que es extraña, es por completo extraña a la mentalidad jurídica gallega la distinción que conceptualmente se utiliza en otros territorios entre heredero y legitimario? La ley de 1995 asumió, como no podía ser de otra manera, el sistema legitimario del Código Civil, no solo en la determinación de los herederos forzosos y en la cuantía de las legítimas, y además lo asumió expresamente, sino que además mantuvo, como no podía ser tampoco de menos, la misma concepción sobre su naturaleza en tanto que pars bonorum. Es verdad que introdujo el legislador de 1995 novedades relevantes, pero que no eran otra cosa que el desarrollo por el legislador autonómico de un derecho consuetudinario, contrario, es verdad, en no pocos aspectos al Código Civil, lo que giraba en torno, sobre todo, a los pactos sucesorios, singularmente, ya lo dije antes, al pacto de mejora y, sobre todo, la apartación, en cuanto implicaba, en último término, renuncia a la legítima futura no deferida, y todo ello con una amplia posibilidad del pago en metálico de la legítima, o de pagarla con bienes de la herencia del otro causante en la partición conjunta, o la, también, consideración de la acción de suplemento de legítima como una acción, ya se sabe que es cuestión más que debatida, como una acción de carácter personal. Pero la libertad sucesoria en Galicia, con esto había llegado a una fórmula, si se quiere, intermedia entre los derechos forales y el derecho común. Libertad en el uso del pacto sucesorio, en el pago de las legítimas en dinero, si es que lo ordena el testador, con la finalidad, una vez más, con el objetivo de mantener la unidad de la explotación, en la permisión de la delegación de la facultad por mejorar, testamento por comisario en la expresión de la ley del 95, en el poder apartar
al legitimario en vida. Pero nunca se había llegado, antes hablaba de los sueños de posibilidad, ni como sueño de posibilidad se había llegado nunca en Galicia a la idea de abolir la legítima, ni de convertirla en una atribución nominal o insignificante, y siempre se ha querido compatibilizar con la mejora. No puedo descender al detalle, ni tampoco era mi objetivo, pero vayamos con una descripción general en este sentido. El legislador gallego de 2006 no opta por su supresión o por su configuración meramente formal al tipo de Navarra. Se dice que se acerca así a la tendencia existente en otros sistemas sucesorios autonómicos favorables a la libertad de testar y a la restricción de las legítimas. Pero ¿dónde se ha dicho, dónde está escrito que el desarrollo de un derecho civil foral no admite diferenciaciones y que el grado de desarrollo de todos los derechos civiles, especiales o forales ha de ser el mismo? ¿Dónde está eso escrito? ¿Qué tiene que ver esto con, antes me referí en más de una ocasión a ella, con la garantía de la foralidad civil? Con el desarrollo de un derecho civil especial o foral vinculado a su tradición jurídica. ¿Dónde? ¿Es mimetismo? ¿Es afán de diferenciación del Código Civil? Lo ignoro. Pero desde luego niego tajantemente que sea en el ámbito sucesorio o en cualquier otro ámbito jurídico civil esté escrita la historia, sino más bien todo lo contrario, de que el desarrollo de todos los derechos civiles o forales ha de llegar a un mismo grado. Lo que es indudable, o más específicamente, es que la regulación de la legítima en la Ley de Derecho Civil de Galicia se acerca extraordinariamente a la entonces contenida en el Código de Sucesiones catalán, aprobado el año 1991. Los ascendientes dejan de tener la condición de legitimarios en Galicia. En Galicia. Se considera legitimario a la pareja de hecho que cumple los requisitos que determinada disposición adicional de la ley prevé, y se le equiparan derechos al cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho, y que en concepto de legítima le corresponde el usufructo vitalicio de una cuarta parte del haber hereditario del capital según concurra o no con descendientes. La legítima de los descendientes se reduce cuantitativamente a la cuarta parte del valor hereditario líquido que será distribuida a partes iguales entre cada hijo o sus linajes. Desaparece en el derecho gallego, desaparece el derecho gallego porque desaparece la mejora. Es verdad que nominativamente, en la ley de 2006, se dice que se regula algo llamado pacto de mejora y pacto de mejora del labrar y poseer. Pero el pacto de mejora es pacto, pero de mejora no tiene nada. Es que no puede tenerlo porque no hay mejora. El pacto de mejora en realidad constituye un pacto sucesorio de sucesión en bienes concretos, que salvo disposición en contra del causante se imputa a la legítima. Y en otro caso a la parte libre, que alcanza, no se pierda de vista, las 3/4 partes de los bienes, o más exactamente de su valor líquido. Mientras que la mejora del labrar y poseer, a la que también se sigue refiriendo retóricamente el legislador de 2006, en cuanto pacto sucesorio específico no es más
que la institución tácita de heredero. La naturaleza jurídica de la legítima pasa a ser de pars bonorum a pars valoris, en tanto que se configura como una parte del valor del haber hereditario líquido. La legítima se configura como un derecho de crédito, que en términos generales lo será frente al caudal relicto, pero que en realidad lo es frente al heredero. Y se concreta en el derecho a percibir una atribución patrimonial. El legitimario es considerado exclusivamente como un acreedor, teniendo únicamente acción personal y no real para reclamar su legítima. Por lo que, por supuesto, es más que dudoso que pueda ser considerado como miembro de la comunidad hereditaria. Como regla general, los herederos, por unanimidad, pueden decidir pagar la legítima en bienes hereditarios o en metálico, aunque sea extrahereditario. Insisto, no queda duda, lo dice además expresamente el legislador de 2006, no queda duda, de que en la ley de 2006 la legítima de los descendientes se configura como el derecho a percibir una atribución patrimonial que por lo menos alcance el valor de la cuarta parte del haber hereditario líquido. Realmente, la libre disposición del causante no solo alcanza a las 3/4 partes de sus bienes, sino a la totalidad de la herencia. Pues sobre tales bienes ninguna limitación existe a la disposición del causante a favor de cualquier persona, aunque sea un extraño, dado que el derecho del legitimario se concreta en un derecho de crédito que ha de ser satisfecho por el heredero, ya sea en bienes o simplemente en dinero. Por ello, más que hablar en Galicia de legítima y de parte libre, hay que hablar de herencia y de legítima. Por una parte, la herencia que es de libre disposición. La herencia es libre, vamos. Por otra, la legítima, como carga en sentido puramente económico. Afán de imitación, mimetismo, es el resultado. Pero insisto, a mi modo de ver, lo que mueve al legislador gallego de 2006 es tomar como referencia al sujeto gallego sucesorio del Código Civil y no al sujeto sucesorio del Derecho Civil de Galicia. Y eso es lo que, a mi modo de ver, fundamentalmente explica el carácter de, iba a decir la revolución, sí, de la revolución que lleva a cabo en la ley de 2006. ¿Y de qué hablamos? Herencia libre, dije. En Galicia, un país de modesto desarrollo, un país contrastado, en el que todavía hay enormes diferencias entre litoral e interior, entre sectores productivos, entre lo urbano y lo rural, en nivel de vida, en el estado educativo de la población. Se dice que Galicia ha llegado ya al umbral de la sociedad urbana. Ya estamos por encima del 70,47 de población urbana, entendiendo por población urbana la residente en municipios de más de 10.000 habitantes.
¿Y eso qué es? ¿Una prueba de modernidad? En Galicia, la totalidad del mundo rural no se limita a los concellos, a los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes. Pero el caso es que en Galicia hay 256 municipios con menos de 10.000 habitantes, lo que supone el 81% del total. Que la superficie de los mismos asciende a más de 20.000 kilómetros cuadrados, lo que significa un 80,7% de la superficie total de Galicia. Que en este escenario se localizan más de 20.000 entidades singulares de población, o lo que es igual, más del 70%. Que la población de derecho en este territorio, a la altura de 1998, que son los últimos datos de los que dispongo, ascendía a casi 1 millón de personas, equivalentes al 34% de la población total de Galicia. Que la población ocupada en el escenario considerado como rural se cifraba en esa misma época en casi 300.000 personas, o lo que es lo mismo, el 34% del empleo total de Galicia. Que este empleo rural se distribuía aproximadamente de la siguiente manera: fundamental o exclusivamente agraria, 93.000 personas, lo que es lo mismo, el 33% de la población. Agrarias y otras actividades rurales, 90.000 personas, el 32%. Actividades rurales no agrarias, 96.000 personas. El número de viviendas familiares en este escenario se situaba casi en 400.000. ¿Dónde ha quedado la mejora? ¿Dónde va esa institución, como antes decía, fundamental para todo el desarrollo jurídico gallego, en relación con la cual y con unas pocas instituciones más pudo Galicia considerarse como territorio de derecho foral? La mejora gallega, tan ligada, lo decía también antes, a la casa, a la continuidad de la familia, a la casa como soporte del desarrollo y de la pervivencia familiar, y no de la fragmentación excesiva del patrimonio. ¿Cómo desconocer más jurídicamente qué es la mejora la que en Galicia, en la Galicia rural, ha ido fagocitando y no al revés al tercio de libre disposición? ¿Cómo desconocer que precisamente primero en la compilación y después en la ley del 95 la mejora llegó a su máxima plasmación al poder abarcar además el tercio libre, siendo ya entre nosotros mejora? ¿Qué decir del concepto de legítima como pars valoris? ¿Qué es lo que se busca? ¿Que haya un heredero? ¿Que ese heredero pague las legítimas en dinero? ¿Que el legitimario no sea nunca un comunero en el patrimonio de la herencia? ¿Que su participación se convierta en un simple crédito? ¿Qué tiene que ver todo esto con el derecho civil de Galicia? La pregunta la formula no un fundamentalista del derecho civil de Galicia, o al menos la formula alguien tan fundamentalista del derecho civil de Galicia como del derecho civil español, lo que es una manera de dejar de ser fundamentalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu magistral conferencia. Muchas gracias, Pablo, por tu magistral conferencia. Me gustaría que estuvieses con un magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Por favor. Vamos a ver. Voy a hacerte una pregunta. Has mencionado
a los notarios, a las posiciones notariales de Galicia con respecto a la mejora, a la legítima. Yo quería saber, entre otras cosas, imagino que será un interés económico, ¿por qué los notarios han adoptado esa posición? Es mi pregunta. Es difícil contestar, ya lo sé. Es muy delicado. En realidad, creo recordar que hice una única referencia a los notarios, una referencia a la conferencia. pero para destacar precisamente que se debió a la función notarial el haber ataviado las costumbres gallegas y que en gran medida el derecho sucesorio gallego sobrevivió merced a la fundamental aportación del notariado, que no por casualidad las mejores aportaciones históricas al derecho civil de Galicia provienen del mundo notarial. Siempre que tengo oportunidad menciono dos aportaciones clásicas al derecho civil de Galicia, una de un catedrático de Derecho Civil, que lo fue, de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Amadeo de Fuenmayor Champín, autor de los estudios a mi modo de ver más rigurosos sobre el derecho civil de Galicia y específicamente sobre el sistema sucesorio, de finales de los años 40, creo recordar, y posteriormente una aportación de un notario, Eduardo Menéndez Valdés Golpe, cuya contribución también es fundamental. Respecto de la intrahistoria de la ley de 2006, de quiénes, qué sector ha podido incidir decisivamente en que el sistema legitimario sea el que es, no he dicho nada y prefiero no decir nada, porque en realidad lo ignoro. Puedo dar un dato. Creo que ayer se mencionaba también aquí. Ante la perspectiva de la modificación tan radical que iba a sufrir la ley del 95, 10 años después, estamos hablando de un dilatado periodo de reflexión el que llevó a la ley del 95 en las líneas que antes expuse. ¿Qué necesidad había 10 años después de proceder a una modificación de la ley? La ley, en realidad, en sus líneas generales, no siendo el sistema sucesorio, la de 2006, es la ley de 1995. Se perfeccionan técnicamente figuras e instituciones, se incorporan algunas otras que no estaban en la ley del 95, que habían sido reconocidas por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, pero ¿qué pudo haber cambiado en 10 años? Con la perspectiva de que efectivamente se avecinaba ese cambio radical, se celebra en Coruña, lo preside José Antonio García Caridad, el último hasta el momento de los congresos de Derecho Civil Gallego, donde estaba representada todos los sectores jurídicos gallegos. Ayer, insisto, creo que se mencionaba aquí. La ponencia que en su día se había elaborado en el seno del Congreso, al final plasmada en lo que hoy es el sistema legitimario gallego, fue amplísimamente descartada intelectualmente en el seno del Congreso. ¿Qué pudo pasar después? ¿A quién se debe, a quién no se debe? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues voy a preguntar yo al público. Hay notarios en esta sala. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han apoyado esta posición? Bueno, creo que me conocéis, soy Juan López Yáñez, notario con ejercicio en esta villa. Quiero decir que suscribo desde la primera a la última la conferencia en todas sus palabras, y yo siempre fui un defensor, cuando fue la ley del 2006, de que era un fusilamiento íntegro del sistema legitimario catalán. Normalmente, además, cuando se hacen estos fusilamientos, solemos traer lo que nos interesa, con lo cual dejamos otra serie de instituciones históricas catalanas que vienen a matizar mucho dentro de lo que es su sistema socioeconómico, y que aquí solamente nos traemos el sistema legitimario. Como yo, muchos otros compañeros entendemos que no es en puridad una reforma dentro del artículo 149.1.8 de la Constitución española. Vamos mucho más allá, ni hay conservación, ni hay modificación, ni hay desarrollo. Otra cosa es que para nosotros es muy fácil. Yo puedo decir que esta es una comarca donde se autorizan muchísimos testamentos. El año pasado
yo creo que autoricé sobre 800 testamentos, lo cual es mucho. Es decir, la gente tiene muy arraigada la idea de casa, tiene muy arraigada la idea de ordenación de la sucesión. Claro, lo que tú apuntabas muy bien, es decir, nos podemos encontrar con que dos señores que se casan para casa, que llevan la carga familiar durante toda su vida, que atienden a sus progenitores, incluso algún tío soltero que se queda también en la casa, cuando llega al final viene un extraño, convence al señor y se quedan sin absolutamente nada. Cuando ayer Domingo Bello Janeiro decía que probablemente el notario, que yo estaba ahí sentado a la cabeza, pediría la libertad testatoria total, yo estoy en contra, porque creo que de hacer eso tendríamos que irnos probablemente a un sistema como el vasco, distinguiendo bienes troncales de bienes no troncales. Es decir, lo que para una sociedad urbana podría ir muy bien, yo entiendo que aquí no cabe. Ahora, para nosotros es muy cómodo, porque tú vienes hoy a la notaría e me dices: mire usted, eu quero mellorar o fillo, quero facer o que tiña eu estaba en tercio e quinto. Entonces, lógicamente le decimos: no, mire, es que ahora eso lo podemos perfeccionar, y además, para nosotros lo más interesante es que hoy sea una pars valoris y no una pars bonorum, porque al día siguiente del fallecimiento del causante, yo a ese señor le hago la manifestación de la herencia, con lo cual él ya puede vender, puede permutar y puede tener una disposición total de los bienes. Y con sus hermanos, si no se entiende, pues acabará en el juzgado, que eso ya es una cuestión vuestra y no mía. Entonces, claro, para nosotros es mucho más cómodo. Y después me gustaría reseñar una cosa de la ley que a mí no me gusta nada, y en la que los notarios nos estamos convirtiendo hoy en nuevos modeladores de una situación que se nos está produciendo en las notarías, que es la supresión del sistema de reservas. Supresión que además está muy mal hecha, porque si tú lees la exposición de motivos, en lo que es la sucesión intestada se remite en bloque a la regulación del Código Civil. Entonces, en la exposición de motivos te dice que se suprimen las reservas, pero después te hace una remisión en bloque al Código Civil, donde están las reservas del 811, del 812 y del 968. E agora, claro, te viene la gente e te dice: mire, é que eu non quero de ninguna maneira que os fillos do contrario vayan un día a ter os bienes. Y nos estamos dedicando ahora a cambiar eso. Entonces, yo creo que todos los fusilamientos, lo que dices tú, que se hacen probablemente pretendiendo y pensando, o sea, volvemos a las ideas antiguas, pensando que lo que es muy moderno es el derecho foral, cuando el derecho foral es tan común en las regiones de derecho foral como lo es aquí el Código Civil. Y nada más. No, está bien. Simplemente una acotación al último que decías. Claro, la supresión de reservas y represión se explica en el contexto de entronización máxima de la autonomía de la voluntad. Pero es curioso la referencia que haces a la exposición de motivos. A mí me da la impresión de que la exposición de motivos no se redacta a la luz del texto definitivamente aprobado. Llama poderosísimamente la atención dos silencios. Un cambio tan extraordinario como el que estamos tratando no merece una sola línea del legislador de 2006. No hay una sola referencia. Vuelvo al quilosá, es que lo ignoramos. No da el legislador gallego la más mínima explicación de por qué del sistema legitimario que implanta. Como no da, dicho sea de paso, ninguna explicación respecto de la no menos trascendental, este es un tema al margen, disposición adicional, igualadora de los derechos de los miembros de la pareja a los cónyuges. Los asistentes quieren preguntar. Claro. Jorge Eduardo, quería felicitar al conferenciante porque me ha permitido, además de aprender, matizar algo que yo dije ayer cuando me ocupé de la dimensión constitucional de la herencia y hablé de la tensión o de la vis expansiva de los derechos forales en relación con el derecho común. La intervención que ha hecho el notario de Sarria en cuanto a precisar y matizar esa utilización de los títulos competenciales de conservación, modificación y desarrollo, a mí a lo que me lleva, para ser más explícito respecto de lo que dije ayer, es a plantear el grave desconocimiento por parte del gobierno autónomo en su caso, y lo digo con todo el respeto, titular de la iniciativa legislativa y de la propia Asamblea Autonómica de lo que la foralidad significa. Porque evidentemente la modificación no supone un título que permita apartarse del sentido originario de la foralidad. Claro, cuando se entiende o se interpreta que ese título que habilita a modificar
no obliga a mantenerse dentro de lo que la foralidad significa, dentro del espíritu y de la realidad de la foralidad, y no se recurre ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 162, ni por el Gobierno autonómico, ni por la Asamblea Autonómica correspondiente, si se me permite, a los que venimos de fuera, nos crea una cierta perplejidad y nos confirma en el hecho de que la Constitución realmente, cuando abre, a mi juicio, razonablemente el abanico para que la legislación civil, de acuerdo con nuestra tradición más inveterada, permita conectar un derecho común y un derecho especial y foral, parece que lo que se ha interpretado es que el derecho foral simplemente es un título para que el legislador autonómico haga lo que le parezca y siga llamándolo foral cuando no es en realidad foral. Claro, yo quería en este sentido matizar, porque yo hablé de tensión, dije claramente que no me refería a Galicia porque no quise entrar en la polémica que conozco sobre la ley de 2006, pero el conferenciante lo ha expuesto con una claridad nítida, con referencia al Código de Sucesiones catalán, pero sobre todo lo que ha dejado, a mi juicio, absolutamente en evidencia es que el título competencial que invoca la foralidad, en realidad para lo que sirve es para marginar la foralidad. Sí. Gracias, claro, por tu exposición, que verdaderamente no es una pregunta, pero de todas formas... No, sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Solamente creo obligado dos matizaciones respecto de la génesis parlamentaria de la ley de 2006, por la referencia que hiciste a la responsabilidad del gobierno en aquel momento existente. Ayer se recordaba, la iniciativa no es exactamente una iniciativa gubernamental, sino que es una iniciativa que surge de la propia Cámara a través de una proposición de ley de todos los grupos. Ya. Sí, se aprueba por unanimidad. Yo creo que las intervenciones, por lo menos es la experiencia de Galicia, del legislador como tal en la configuración de las leyes que ha aprobado es mínima. Tanto el año 1995 como 2006, el legislador autonómico dispuso de textos elaborados extraparlamentariamente. No excuso, ni se excusa, sí, claro, su responsabilidad, pero quiero decir, a cada uno lo suyo. Y respecto de que efectivamente la foralidad es lo que ha dejado de respetarse, desgraciadamente o desafortunadamente, pero es un terreno en el que no me quiero introducir, desgraciadamente decía, creo que no es patrimonio de Galicia, o solo de Galicia. ¿Alguna pregunta así? Yo, en la misma línea de lo que planteaba Claro, me gustaría decir lo siguiente. Yo siempre he sido de territorio de derecho común, y entonces me llama mucho la atención, como acabo de escuchar, que en cierto modo se ha tenido en cuenta para fijar la legítima en la Ley de Derecho Civil de Galicia una referencia al derecho catalán. Entonces, claro, esto a mí me choca mucho. Y me choca, y claro, como yo ayer decía, cuando me refería a los testamentos, que había testamentos que eran nulos, nunca se declaraban nulos, se ejecutaban y se consolidaban la situación, efectivamente no se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Pero yo, si el ponente quiere pronunciarse, no quiero tampoco forzar, si le parece, con estos precedentes, le parece que la ley, la fijación de la legítima en la ley de 2006 puede ser contraria a la Constitución. He dicho, vamos a ver, he dicho lo que he dicho y me consideraría a mí mismo especialmente impertinente si aquí, a título particular y en presencia de quienes están presentes, emitiese un juicio, hacer un juicio expreso
acerca de mi opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma. Lo entiendo perfectamente. Sí. El presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación va a hacer una pregunta. Al hilo de que, como explicó Pablo Sande, aquí se celebró, yo formaba parte de la comisión del estudio de Derecho Civil. Vi por dónde iban los tiros. Tuve un gran enfrentamiento con el consejero de Justicia. Entonces, hice lo único que creí que se podía hacer como presidente de la Academia, que fue convocar un congreso. Y se celebró el tercer Congreso de Derecho Gallego. Allí estuvo representada toda la clase jurídica gallega, toda, en absoluto, 400 juristas, y un tema capital fue ese tema de la legítima. Fue el tema capital. Se fraccionó el Congreso, y entonces les encargaron a dos ponentes. Yo encargué a Antonio Díaz Fuentes, ilustre sarriano, de que hiciera una. El trabajo de Antonio Díaz Fuentes, que está incorporado al libro del Congreso, os juro que es un verdadero ejemplo de lo que es un buen estudio. Por amplísima mayoría, los juristas de Galicia dijeron que no a esa modificación que hizo la ley de 2006. Pero, y salió. Y yo soy también, como tú, Pablo, muy respetuoso con todo eso. Sale por sus cauces legales, puedo discrepar, pero no discuto. Lo digo ahora porque también quiero hacer aquí, en su pueblo, un homenaje a quien tenía una mente jurídica finísima, y funcionó. Pues bien. Quisiera decir algo. No, cansado. Las últimas palabras de José Antonio García Carías me están creando un malestar profundo por haberme olvidado de mencionar a Antonio Díaz Fuentes, con el que tanto compartí personal y profesionalmente, con el que tanto coincidí en la misma visión del derecho civil de Galicia. Y un recuerdo, sí, a esa su aquella intervención magistral en el seno del Congreso. Sí. Yo creo que es mejor cerrar el acto, porque ha sido, la verdad, pues una de las conferencias más brillantes que yo he visto en mi vida, la tuya. Vamos a descansar 15 minutos y seguiremos con la última ponencia. Vamos ya con la última ponencia, en la cual don Francisco Javier Orduña Moreno nos va a hablar sobre la responsabilidad civil por evicción en el derecho de sucesiones. Listo. El magistrado Javier Orduña Morena fue licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1982. Fue premio extraordinario de licenciatura y de doctorado por dicha universidad. Impartió docencia en las Universidades Autónomas de Madrid, Cantabria y Valencia, obteniendo la cátedra en 1992. Es catedrático de Derecho Civil. Ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y es director de la revista de Derecho Patrimonial de la editorial Aranzadi, así como de la revista de Derecho y Nuevas Tecnologías de la misma editorial. Desde febrero de este año es magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Javier, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, como no puede ser menos, pues agradecerle al Ayuntamiento de Sarria, pues así como a la Diputación de Lugo y a la Xunta, pues esta amable invitación que me permite pues, estar en este maravilloso entorno y lo que es más importante, por disfrutar de vuestra compañía, que es lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo estos días. Y en segundo lugar, pues aprovechar también la naturaleza pública de este acto para decir una cosa que ya sabéis vosotros mejor que yo, porque a Román lo conozco desde hace poco tiempo. Y es que, bueno, desde mi llegada al Tribunal Supremo, pues sí que puedo decir que me ha brindado pues, una amistad que yo diría que es entrañable. Y eso, entrañable, viene de entrañas. Y por tanto significa que llega directamente pues, al fondo del corazón, el sentimiento de los demás, y no es una percepción que suele darse con mucha frecuencia en estos tiempos. Bien, pues dicho esto, tenemos que ir al asunto, y el asunto es que me toca a mí la última ponencia, y bueno, eso de ser el último ponente pues tiene también sus ventajas y sus riesgos. Los riesgos son evidentes, porque después de la anterior y magnífica ponencia que ha hecho Pablo, pues bueno, pues ha dejado la cosa así un poco complicadilla, ¿no? Es decir, a ver lo que va a decir ahora, después de lo que se ha dicho y también de las anteriores ponencias. Hombre, también el ser la última ponencia, pues bueno, pues también te obliga a intentar hacer un poco agradable, y más para la gente que no es profesional del derecho, y más temas que parece ser que los no, digamos, expertos, pues eso de edición suena algo como, no sé, como muy extraño, ¿no? Pues hacerla por lo menos agradable o amena, ¿no? Yo os prometo que voy a poner el interés máximo en que esto sea así. Para hacerla agradable hay un recurso muy claro, que es, oiga, mire usted, sea usted breve y no nos dé mucho la lata. Con lo cual, pues ya vas consiguiendo el efecto de decir, bueno, pues por lo menos pues no se ha tirado aquí una hora, aquí largándose un discurso sobre la visión. Bien, yo la ponencia la he preparado básicamente como un homenaje también al derecho de sucesiones. Es un derecho que a mí particularmente pues me ha gustado siempre, pero cuando hacemos la carrera pues lo vemos con una cierta distancia, como una cosa muy antigua, como una cosa que queda ahí casi de especialista y con nombres muy raros, ¿no? Aquí han salido algo de derecho foral, pero el propio derecho, el propio Código Civil los tenemos exactamente muy parecidos, sustituciones fideicomisarias, reservas troncales, bueno, una serie de cosas que desde fuera te asustan un poco. Bien, pues bueno, la verdad es que cuando se conoce, pues no es tan así. Y dado que estamos en una tierra pues, cuna de las salidas hacia el Camino de Santiago, pues os propongo un pequeño peregrinaje. Es decir, vamos a hacer un camino, una excursión muy corta, y vamos a partir por el camino del derecho de sucesiones y vamos a llegar a comprender, pero un poco con unas pinceladas, porque no da tiempo para más, la importancia del derecho de sucesiones, pero no para el derecho de sucesiones, sino para el derecho civil en general, es decir, para la estructura sistemática del Código Civil, en su esencia, digamos, patrimonial. Una vez instalados allí, nos pararemos un breve momento para ver o descubrir que efectivamente en la materia que me ha tocado exponer, el derecho de sucesiones, fundamentalmente a través de la partición de la herencia, de la división de la herencia y de la edición en la partición de la herencia, pues también ha configurado una forma distinta de sistematizar la responsabilidad por edición en nuestro Código Civil. Vamos a ir explicando estas etapas poco a poco y vamos a ir acompañados de dos compañeros de viajes que son necesarios para el derecho y que son de gran utilidad. Las ficciones, como yo decía algunas veces a mis alumnos, no solamente se producen en las películas, los efectos especiales, etc. El derecho tenemos nuestras ficciones y nuestras ficciones es un poderoso instrumento porque nos permite configurar, conformar la realidad jurídica, la que interesa a efectos jurídicos, sin que necesariamente tenga un necesario apoyo material del mismo. Bien, el derecho de sucesión es un campo abonado para estas ficciones, son centrales en el pensamiento jurídico patrimonial, pero también es un campo muy abonado para la abstracción jurídica, que simplemente es una proyección de la abstracción en general. Y aquí, bueno, como jurista debo reivindicar que no solamente los matemáticos, los físicos, etcétera, tienen abstracción, sino que nosotros también contamos con poderosas armas de abstracción.
la abstracción jurídica es muy importante porque nos permite, en determinados contextos, que estamos aprisionados por percepciones conceptuales, digamos, propias o específicas de ese contexto, pues levantar la mirada, abstraernos y superar esos conceptos. Eso supone generalmente evoluciones. Y el derecho de sucesiones pues también ha sido un campo especialmente abonado para estas abstracciones que han servido, insisto, no solamente para el derecho sucesorio, sino para el derecho en general. De hecho, si estuviéramos aquí en la Roma clásica, voy a citar a Papignano en un texto que diré posteriormente. A Papignano, por cierto, lo tenemos en el frontispicio del Tribunal Supremo. Os puedo asegurar que su mirada severa y seria, pues yo creo que impone mucho más que el Cuerpo de Policía Nacional cuando entras allí, es una estatua realmente poderosa. En fin, pues si estuviera aquí Papignano, por supuesto, años luz de mi modesta contribución, pues él empezaría a explicarnos fundamentalmente todo el pensamiento jurídico romano de la época a través de la parte general, que era el derecho de sucesiones. No era otra la parte general. Pues bien, pues con esta finalidad, pues vamos a empezar un poco a recorrer este camino. Mirar, el derecho de sucesiones ha contribuido poderosamente a la abstracción jurídica patrimonial y lo tenemos básicamente reflejado al principio de los artículos 657, 159, con ideas tan poderosas y tan determinantes como la propia transmisibilidad de los derechos y de las obligaciones. Muchas veces nos reparamos, cuando nos vemos el Código Civil, que por cierto también es verdad que necesita ya una cierta reforma, aprovecho el lugar para decirlo, pues creemos que todas estas instituciones jurídicas pues siempre han sido así o han estado así, de esta forma, que el pensamiento jurídico se ha conformado prácticamente pues haciendo un libro. Y nos damos cuenta que el derecho, como toda ciencia social y como toda ciencia sometida a la historia y al pensamiento, pues ha tenido etapas y evoluciones. El derecho romano, digamos, del principio, el que está pues, por los años 300 a.C., etc., el principio no era así. Las obligaciones y los derechos no se transmitían. Recordar, por ejemplo, lo hemos estudiado muchas veces en la asignatura de Derecho Romano, el famoso expediente de la mano sin nieto sobre el deudor. Bueno, es que la mano sin nieto sobre el deudor tenía un significado real, porque la única garantía que había era la propia persona del deudor, en el sentido de poder exigir en última instancia el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, esto significaba, por tanto, que no habían tenido una abstracción necesaria para decir, oiga, mire usted, no es necesario este expediente vamos a decir, tan ejecutivo sobre las manos del deudor para exigir responsabilidad y sobre todo cuando éste muera, sino que podemos abstraernos y pensar que efectivamente esas obligaciones y derechos pueden transmitirse para después de la muerte. Bueno, pues esta transmisibilidad cambia totalmente el panorama, no solamente del derecho de sucesiones, sino después los posteriores episodios que se van formando progresivamente en el derecho en el derecho romano a través del otro cauce de evolución prodigioso que es la obligatio, que es el otro cauce en el cual realmente pues, se formula el pensamiento romano. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de la transmisibilidad de las obligaciones, de la cesión de créditos y de todos los expedientes que conocemos en los cuales hay una previa transmisibilidad. Esta transmisibilidad, y con esto enlazo con la conferencia anterior, porque la verdad es que me ha recordado muchos aspectos que había estudiado, esta transmisibilidad es una característica moderna del derecho sucesorio, el español y el continental, porque a diferencia del derecho romano clásico ya, el configurado, el conformado, y a diferencia, pues bueno, como señalaba el gran Pietro Bonfante, un jurista italiano de una talla inmensa, pues bueno, pues ya no hay un subingresar en la personalidad del causante. Lo que decías muy bien, ese casar para la casa, eso, bueno, eso lo tenemos en los antecedentes de derecho romano, una institución muy antigua, que es el consortio ertononcito. Es una situación de comunidad, donde realmente el pater familia, a su muerte, el sui iuris, ingresaba, pero ingresaba en el sentido de jefatura política, de jefatura familiar, etc., ante una situación efectivamente que no tenía ya, o no tenía aún, la tipicidad de la cuota romana, y era por tanto una situación de comunidad. Bueno, esa situación de jefe familiar, política, social, recordar que, por ejemplo, lo único que podía hacer la ofrenda a los dioses lares era el pater familia, no era cualquiera la persona que podía realizar estas ofrendas, pues realmente determina una concepción estática del fenómeno sucesorio. Subingresamos y esa sucesión es estática, si queremos invertida. Vamos, en vez de ir para adelante, vamos hacia la figura de la personalidad del causante. Hoy en día, obviamente, esto no es así. Y el fenómeno, como no puede ser de otra forma, es un fenómeno claramente transmisivo. El 657 nos lo dice de una forma meridiana y, por tanto, nos tenemos ya que apegar a ese concepto fundamentalmente transmisivo
dinámico de la sucesión. La sucesión es, por tanto, un ámbito transmisivo de derechos y de obligaciones. Lo que pasa es que también el derecho de sucesiones ahí nos da o nos ofrece otro concepto fundamental, que es el concepto patrimonial. Es decir, el Código Civil es cierto que no tiene un concepto de patrimonio como tal, igual que no tiene un concepto propio de derecho de crédito como tal, etcétera, pues es hijo de su época y, por tanto, no conoce la teoría del negocio jurídico, conoce muy brevemente algunos patentística, o algo de la patentística, pero muy levemente, y, por tanto, pues queda huérfano de todo el pensamiento, digamos, más rico, del 20, etcétera. Bien, pero, en cualquier caso, sí que nos ofrece unas líneas para reconsiderar lo que es la patrimonialidad en el Código Civil. Y esta patrimonialidad nos ofrece el derecho de sucesiones, fundamentalmente al concepto de universitas, es el concepto de 659, es otra abstracción. Para el derecho romano preclásico, si dijéramos estas cosas, pues bueno, no sé si nos fusilaban al amanecer o al atardecer, pero no íbamos a durar mucho tiempo porque eran fundamentalmente cuestiones para ellos esenciales. No creían que pudiera haber una comisión tan clara de derechos y obligaciones cuando la naturaleza personalista de las mismas pues, le impedía esta consideración. Sin embargo, nuestro Código Civil, en el ámbito del derecho sucesorio, permite ya la universidad. Y no solo eso, nos permite que aunque no tengamos, aunque el patrimonio personal, como sabéis, es indivisible y es personal, como reconoce el propio Código Civil, sin embargo, en determinadas situaciones de cotitularidad o de pluralidad de personas sobre situaciones económicas o patrimoniales, nos permite señalar distintas líneas de imputación. Y así, por ejemplo, supuesto de heredero que acepta beneficio de inventario, aunque realmente en puridad solamente hay un patrimonio, sin embargo sí que hay una franja protectora de su ámbito personal, de su patrimonio personal, a través del beneficio del inventario, de la constatación de ese inventario de los bienes de la herencia. Pero también lo podemos hacer desde este punto de vista, digamos, de delimitación, en el supuesto de la sociedad de gananciales, en todos aquellos supuestos en los cuales podemos encontrar una cierta diferenciación de la responsabilidad patrimonial de los distintos patrimonios personales en situaciones consorciales. Bien, basta con estos tres apuntes, aunque bueno, siempre se suele aludir al invento por parte de hechos sucesiones de la idea de cuota, tan necesaria para entender todo el ámbito económico y el tráfico patrimonial en la actualidad. De la cuota, pasa, aquí ya hacemos un poco el envase o de la comunidad etaria ya de tipo romano, de cuota, pasamos por la comunidad ordinaria y llegamos al latio prosocio, que sería la concatenación histórica de los instrumentos, vamos, de las figuras, la más antigua, latio familiae secundae, hasta el latio prosocio. Bueno, y de ahí ya pasamos a modernas sociedades de capital, etcétera, ya con el concepto pues, mercantilista de la acción, etcétera. Pero bueno, todo se basa fundamentalmente en un instrumento tan técnicamente elaborado